ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuentealba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. CTA en el 2014, nosotros, bueno, sobre todo desde Neuquén, lo que planteamos es volver a los orígenes de nuestra central. Nosotros, a través de la crisis que vivió la CTA en el orden nacional, entendemos en la provincia de Neuquén, nosotros de hecho vamos como lista provincial, que hay que volver a principios fundacionales de nuestra organización, sobre todo con la autonomía de los partidos, la autonomía de los gobiernos, la autonomía de los patrones. Creo que debe ser el eje rector de nuestra central en la provincia de Neuquén, y en este 2014, transitando, es empezar nuevamente con los principios fundacionales de nuestra central para volver primero a unificar
unificar la central. Nosotros en la provincia de Neuquén tuvimos la diferencia al resto, que en la elección del 2010 acá no se constituyó otra central paralela, se respetaron los resultados electorales, y creo que esta composición para el 2014 en este proceso electoral es poder también volver con nuestra CTA neuquina a esos principios fundacionales de nuestra CTA. La CTA está parada en una etapa donde necesita fortalecerse, necesita que todas las entidades de base y que todos los afiliados que estén bajo la coordinación de la CTA puedan terminar de plasmar sus programas, su convicción de unificar las luchas y en consecuencia dar la batalla que necesita dar como clase trabajadora ante las patronales, que en el caso de los estatales son los gobiernos, y que viene esta CTA de sufrir algunas fracturas, productos también de la política del mismo gobierno y de sectores que en algún momento o que en la actualidad siguen siendo correa de transmisión de las políticas del gobierno. Estoy hablando en este caso del yasquismo, ¿no?, que al no reconocer la derrota en las últimas elecciones que tuvo la CTA, generó esta fractura que muchas veces en algunos sectores sindicales se dan con la lógica de pretender mejorar o de pretender renovar estructuras sindicales, de las cuales nosotros no coincidimos, entendemos que tiene que ser gremio único, central única, y cuando aparecen estas divisiones hay responsables que en líneas generales parten de decisiones gubernamentales, pero que muchas veces son llevadas adelante también por burócratas sindicales, que en este caso el yasquismo, que generó la fractura y la ruptura, ¿no? Desde este lugar digo que la CTA, que ahora una vez más se presenta y en esta amplitud democrática convoca elecciones, nos presentamos como lista, requiere también de seguir desarrollándose para ofrecer al conjunto de la clase trabajadora las mejores herramientas para defender sus programas. Creo que en el 2000, en los años 90 fue la referencia de la resistencia a nivel nacional, pero también en la década del 2000 la CTA de Neuquén fue la referencia de la resistencia al neoliberalismo tardío de Sovich, que quería seguir implementando todas las políticas del neoliberalismo, y nosotros las resistimos en la calle. Llegamos casi a mediados, fines de la década del 2000, con los salarios congelados desde el año 92, y las organizaciones sindicales siguieron resistiendo y peleando, y eso nos costó la vida de Carlos Fuentealba, porque era, digamos, la organización sindical al sovichismo le costó mucho, nos odiaba profundamente y quiso ser escarmentador en el medio de una campaña nacional por la presidencia, donde él se quería mostrar como la salida de la mano dura. Entonces yo no quiero dejar de decir esto, ¿no?, de lo que significó la organización, la central, para esos días posteriores al asesinato de Carlos, donde con unidad exigimos la renuncia del gobernador. No nos dio, digamos, hubo distintos factores y que no fueron atribuibles a la organización de los trabajadores, por los cuales el gobernador no renunció. Y en relación al año 2014 me parece que estamos en un momento complicado de la CTA, porque es evidente que hay dos centrales a nivel nacional que tienen políticas distintas y que yo coincido, hemos charlado con Carlos Quintriqueo, que en algún momento nosotros los trabajadores tenemos que aspirar a que esa central vuelva a estar unida, que sea independiente de los patrones. La consulta, digamos, cosas que después finalmente tienen tanta trascendencia que los gobiernos tienen la obligación o la necesidad de tomarlo, porque estamos haciendo planteos reales. Entonces, volver a construir una política de los trabajadores que imponga agenda. Hoy no estamos poniendo ninguna agenda en ningún lado.
Pero me parece que el 2014 o el fin de la década del kirchnerismo nos encuentra en un momento en el cual nuevamente la central tiene que ser la representación clara de la defensa de los derechos de los trabajadores, en un momento en el cual empiezan a aparecer con mayor claridad los rasgos centrales del kirchnerismo, un gobierno nacional que intentó durante estos 10 años o pretendió hacernos creer que era la salida al neoliberalismo, pero que en sus rasgos centrales no ha modificado grandemente los ejes centrales que dejó sembrado el neoliberalismo en materia económica, en materia política y en materia social. Eso ha hecho, por ejemplo, que en los últimos 2 años el nivel de precarización laboral haya crecido grandemente en la Argentina, y uno de los mayores, una de las patronales más precarizadoras es el Estado, con lo cual los sindicatos nucleados en la CTA que representan a los trabajadores estatales, trabajadores y trabajadoras estatales, tenemos como objetivo y como gran desafío la defensa de los derechos contra el avance de la precarización, no solamente del salario, sino de las relaciones laborales nuevamente instituidas con el Estado. En primer lugar, habría que decir que desde el punto de vista tal vez formal o desde los estatutos que conforman cada entidad de base de la central, existen algunas diferencias. En algunos casos, por ejemplo, como en el caso de ATEN, se rescata la asamblea y después un plenario de secretarios generales que lleva adelante el mandato. En el caso de ATE está la figura del Congreso también. Pero de todas maneras, más allá de estas cuestiones que hasta en un punto parecieran ser formales, la necesidad primaria es permitir que activamente se expresen, desarrollen política, discutan y debatan y lleven adelante la toma de resoluciones desde las bases del conjunto de los trabajadores. A esto es lo que aspiramos como CTA. Y en forma particular, para lo que es el funcionamiento de la CTA, en Neuquén en particular, pero entiendo que también es en todos los lugares igual, lo que necesitamos es que exista una verdadera presencia de la mesa de la CTA. La CTA es una conducción que por supuesto dirige, que por supuesto coordina y que por supuesto también promueve políticas gremiales, pero que está constituida por sindicatos de base. A través de la mesa de la CTA, donde están representados los sindicatos de base de la CTA y de la expresión democrática en forma directa de cada una de estas entidades, es donde entendemos están las mayores oportunidades de que cuando se toma una resolución, como organización, en este caso CTA, sea la resolución que represente a la gran mayoría de los trabajadores. Hasta ahora entendemos que esta CTA tiene una mesa de la CTA desdibujada. Yo soy secretario general de ATEN, y prácticamente no he tenido a lo largo de todo mi mandato convocatorias con el formato de mesa de CTA para poder expresar la posición de ATEN. Han sido contadas las veces que hemos tenido un debate que podría haberse parecido a lo que estoy reclamando. Entendemos y nos proponemos como lista 2 que fortalecer la mesa de la CTA en forma conjunta con la garantía de que cada sindicato se pueda expresar democráticamente es tal vez la mejor contribución que podemos hacer para democratizar esta central. Reivindicamos los pilares con los que nació el sindicato docente, ¿no? Que son independencia de los partidos políticos, democracia interna y unidad. En ese sentido, creemos que el fortalecimiento de la organización, de la unidad, se da con estos dos componentes, ¿no? Con independencia de los partidos políticos y con democracia interna. Y la democracia interna se garantiza con la participación de los trabajadores. Nosotros vemos como una experiencia de
democracia interna, por ejemplo, porque no es solamente para la construcción de un plan de lucha, sino también puede ser para la propuesta de las mejores condiciones laborales o para la propuesta de un proyecto educativo en algún momento, podría ser. Digo, la experiencia del convenio colectivo de trabajo de los auxiliares de servicio del sindicato ATE es una expresión de democracia interna que llevó más de 6 años de trabajo, con discusiones, con muchas horas de trabajo y de muchas reuniones de compañeros y no de un solo grupo de supuestamente iluminados. Por eso es que ahí se logra el otro componente, que es el de la unidad para defender el convenio colectivo de trabajo, que lo hemos visto todos, ¿no? Que los compañeros, por lo menos en lo más visible, que es en Neuquén Capital, han salido masivamente a defenderlo y a exigir que se firme en la legislatura el convenio colectivo de trabajo, que, dicho sea de paso, además es el primero en su tipo en el país. Así que me parece que fomentar todas las discusiones, no tener miedo a discutir nada, poder no tener tabúes en cuanto a las discusiones ni preconceptos con bajadas de línea. Abrir la discusión, me parece que de lo que sea, creo que es fundamental para garantizar la democracia interna. Y creería, en el caso del sindicato docente, que habría que acercar esas discusiones en algunos momentos a las escuelas sin abandonar el proceso o el estilo de asambleas, pero que sí que habría que tener mayor presencia en las escuelas con las discusiones. Mira, la primera definición que nosotros tenemos es que la CTA tiene que recuperar su vida democrática, como primera definición. Hoy nuestra central ha sido cerrada, ha sido puesta de espaldas a los intereses de los trabajadores y necesitamos recuperar esa vida democrática que en algún momento tuvo la central. A través de distintos mecanismos que son más bien orgánicos o estatutarios, el Congreso, la mesa, las reuniones periódicas de la conducción de la CTA, que desde hace varios años no funciona, pero fundamentalmente las puertas abiertas de una central para que los trabajadores y las trabajadoras sientan y podamos sentir que la central sirve para algo que nos nutre y que nos nuclea. Nosotros venimos de una experiencia, y vos recién la mencionabas, de la CTA de los 90 y de principios del 2000, donde no era solamente el Congreso o las reuniones periódicas de la central, sino la puesta en funcionamiento real de todas sus secretarías, la apertura a otros sectores que no están nucleados y no están sindicalizados, pero que sí reclaman por determinadas necesidades sin ser trabajadores, el reclamo de las ambientalistas por la defensa del ambiente, el reclamo de las organizaciones de mujeres en defensa de los derechos, la reivindicación de los derechos de la mujer, los pueblos originarios con su reclamo ancestral del reconocimiento por los derechos de los pueblos originarios en una sociedad que prácticamente los ha invisibilizado. Digo, todo eso hoy tiene que ser parte de la democracia de una nueva central que sea aglutinadora de no solamente los reclamos de los y las trabajadoras ocupadas, sino de todos esos sectores que de alguna manera esperan o bregan por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Respecto de la democracia en la central, nosotros en la democratización de nuestra central, lo que entendemos es la participación de las organizaciones sindicales que están adheridas a nuestra central, pero también en aquellos trabajadores como la afiliación directa de compañeros que hoy, en este proceso de 4 años, han podido crecer notablemente
en sectores de la actividad privada, que hacen a la democracia sindical. Nosotros, en su momento, en la CTA de Neuquén se construían sindicatos. Hoy, con la afiliación directa, lo que pudimos hacer es constituir compañeros, cuerpos de delegados, que nos ha permitido un mayor desarrollo y un mayor crecimiento dentro de nuestra central, y donde los propios trabajadores eligen quiénes son sus representantes, en este caso a través de la afiliación directa. Y creemos que, primero, todos los compañeros que componen las distintas organizaciones deben tener esa participación dentro de la central, y lo ideal serían los congresos de trabajadores de la central. Pero en esto tiene que haber también, por parte de las organizaciones sindicales que componen la CTA, tiene que haber decisión política de aquellas construcciones que así lo comparten. Y es algo que realmente amerita congreso de trabajadores, que son trabajadores de base, pero vuelvo a repetir, tiene que haber una decisión de las organizaciones de base para poder bancar también por un coste económico, que bueno, hoy muchas conducciones no están, si bien lo demandan o lo reclaman, pero no están convencidos porque no aportan esos recursos para llevar adelante